Buenos días, estimados. Estamos de regreso en el segundo parcial y en esta oportunidad vamos a conversar un poco de estado de resultados. Para esta parte de la sesión vamos a ver la teoría para entender qué es lo que hay, de qué es lo que se trata, cómo se presenta. Y luego haremos un ejercicio que se va a ir construyendo en vivo y que una vez terminada la clase, el archivo de Excel en el que yo trabaje, en el que van a ver fórmulas, lo voy a subir a la plataforma a disposición de ustedes. Lo mismo va a suceder con el video. Una vez que finalice la clase, se edita el video, se carga el link y lo van a encontrar en la sección de enlaces de la plataforma. La presentación que están viendo es la misma que vimos en el primer parcial, con la distinción de que por seguir hablando de estados financieros, entonces necesitamos retomar un paso atrás y acordarnos qué fue lo que se habló allá. En el primer parcial solo hablamos del estado de situación financiera y ahorita vamos a conversar del segundo estado financiero llamado estado de resultados. Recuerden que en lo que se había mencionado allá, un grupo de estados financieros, un conjunto de estados financieros está formado por 5 elementos: el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y notas aclaratorias. Si recuerdan del primer parcial y si no lo recuerdan igual, les puedo recordar ahorita, cuando encuentre la pantalla. En esa clase les presenté los estados financieros auditados de las instituciones reguladas. Entonces les mostraba la información, les mostraba que estaba pública, que está accesible para ustedes, pero el punto clave era comentarles que los 5 estados financieros siempre estarán, y lo retomo ahorita. En un estado en un reporte de auditoría, que en este caso se presenta para una institución, entonces primero tenemos el estado de situación financiera y luego tenemos el estado de resultados integral. Con la particularidad que las instituciones financieras o instituciones reguladas son empresas de servicio. No compran, venden, sino que ofrecen el servicio al público. Por esa razón, la estructura que ustedes van a observar aquí no se parece a lo que vamos a aprender en la clase de hoy, ya que el enfoque de contabilidad 1 son empresas comerciales que se dedican a la compra y venta de productos. No hay transformación en el proceso, no hay servicios adicionales, aunque en la realidad sí, una empresa comercial puede tener un mix de actividades y sus estados financieros se van a ajustar para reflejar ese tipo de actividades. Pero segundo estado financiero, estado de resultados integral. Hay una peculiaridad. Cuando hablamos de estado de resultados, punto 1, contra estado de resultados integral, punto 2, en la empresa comercial, dentro del entorno académico, no hay diferencia. Si usted dice estado de resultados y estado de resultados integral, no hay diferencia porque usted finaliza en la utilidad neta. Sin embargo, en este tipo de actividad, como la actividad financiera, el proceso de préstamos, es decir, dar un préstamo hipotecario, por ejemplo, a una persona, implica que cuando se hizo ese desembolso o los distintos desembolsos, hay unas comisiones intermedias, hay unos gastos intermedios que hacen que la tasa de interés del préstamo cambie de una tasa de interés nominal a una tasa de interés efectiva. Dicho de otra manera, cuando usted ve un préstamo o usted ve una publicidad de un banco, dice, este producto tiene una tasa de interés, voy a decir un número X, ese producto tiene una tasa de interés del 20%. Pero después le dice un CAT, CAT, como gato en inglés, significa costo anual total. Y es el nombre que se le ha dado en Honduras a la tasa
de interés efectiva en los préstamos otorgados al público. Y notarán que la tasa nominal es 20, o la tasa que le dice el público 20, pero el CAT es 25, el CAT es 30, el CAT es 21. Esa diferencia de tasas son los gastos de desembolso, son otros procedimientos que hay en el otorgamiento de un préstamo. Y estoy dándoles una historia larga para decirles cuál es la diferencia real en un estado de resultados integral. Entonces, ese desembolso, las instituciones no lo pueden registrar de un solo como totalmente ganado, porque cuando sucedan problemas con el préstamo, esos costos van a desaparecer. O sea, esos ingresos que creían que tenían se van a ir. Entonces, hay un segmento que se le llama otro resultado integral. Y ese segmento lo que hace es controlar esa brecha entre los ingresos y gastos realmente devengados contra los ingresos y gastos realmente percibidos. Hay una brecha de tiempo, se parece mucho a las temporalidades en el impuesto sobre la renta. Entonces, lo que plantea aquí es que nuestros estados financieros para efectos académicos y en la empresa comercial, a nivel más sencillo, sus estados financieros terminan acá donde estoy marcando, en la utilidad neta, que es después del impuesto sobre la renta. Pero después hay una utilidad integral. Entonces ellos dicen, bueno, de todas estas brechas que yo tengo con todas las operaciones que tengo en el público, tengo pérdidas por 14.000 millones, aquí son miles de millones, aquí son millones, sí. No, miles. Entonces son 14 millones y tengo 4 millones de impuesto diferido por estos 14 millones. Hay un neto. Y eso hace que la utilidad que yo tenía por 1.258 baje a 1.247 millones. Esta situación no afecta impuestos sobre la renta, sino lo que hace es calcular la brecha. Lo que está aquí sí va directito y se tiene que pagar en abril del siguiente año. Ahí no hay para dónde. Entonces, hago este paréntesis porque aunque durante la clase yo mezcle el nombre estado de resultados o estado de resultado integral y en la PBA ustedes encuentren las grabaciones que hable estado de resultado integral y usted diga, pero es que hay diferencia porque a mí me parece que es igual que lo que está en otros lados. Es por eso, porque en el contexto comercial esto no sucede, o al menos en la parte académica donde estamos. ¿Qué puede suceder en el entorno comercial? Claro que sí. Puede sucederlo cuando hay ventas al crédito a plazo que implica una tasa de interés de por medio, entonces ahí se tiene que aplicar. A ese detalle no llegamos en contabilidad 1, eso va por allá por matemática financiera o administración financiera, dependiendo cómo se llame en la universidad. Eso no va a suceder acá. Entonces, para que de primera a primera digo, cuando hable de estado de resultados o estado de resultado integral, es exactamente lo mismo para efecto de esta clase. Para efecto real, ahí en el sistema financiero, detrás de estas dos líneas, o sea, solo ve dos líneas aquí, son como 200 renglones que las instituciones tienen que hacer en el número de cálculos para obtener estas dos líneas. Y ahí no vamos a llegar. Bien. Entonces, 5 estados financieros. Primer parcial hablamos de estado de situación financiera. Segundo parcial nos vamos a concentrar en el estado de resultados. Después iremos a la parte que sí considero difícil en esta clase. Después iremos a registros contables o, dicho de otra manera, teoría de partida doble. Ya vimos el estado de situación financiera, pero ¿cuál es el detalle que voy a recordar aquí? Que lo que vaya a pasar, lo que vaya a quedar en el estado de resultados tiene impacto directamente en el patrimonio neto. Aquí tiene impacto directo. El valor de allá, sea bueno, sea malo, sea muy, muy, muy bueno, sea muy, muy, muy malo, viene para acá. Entonces, por eso no podemos olvidarnos de que se acabó el estado de situación financiera. Sorpresa. Ya al cerrar el ciclo de esta clase vamos a hacer un ejercicio donde se vea cómo se cruza la información entre los dos y eso va a ser el verdadero reto en el proyecto. Ahora,
estado de resultados, aunque en el marco conceptual lo que nos define son ingresos contra egresos o ingresos contra gastos, usted use la palabra que más le guste, siempre va a mostrar esa estructura y siempre me va a dar un resultado. ¿Cuál es el detalle entonces? Con los ingresos. Incrementos a los beneficios económicos. No necesariamente hablamos de que es dinero, sino que también puede generar una simple ganancia o una transacción que no implicó dinero en el proceso, sino que tal vez en una permuta, por el valor de los instrumentos, por el valor de los activos, hay una brecha donde genera una ganancia. Producidos a lo largo del periodo contable. Este es uno de los detalles muy relevantes aquí. Cuando se trata del estado de resultados, nosotros tenemos que hablar de ciclos. Nosotros decimos cuándo empieza y cuándo termina el ciclo. Vamos a hablar si es de semestre, de año, de mes, y uno va a decir desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, o se va a decir desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, dependiendo de qué es lo que esté evaluando. Entonces, el estado de resultado implica que hay un periodo, mientras que el estado de situación financiera lo hacíamos a una fecha determinada. Entonces, la situación financiera cambia todos los días. El estado de resultados cambia durante ciclos y al finalizar el ciclo se traslada todo al estado de situación financiera y volvemos a empezar. Entonces, estos beneficios económicos pueden ser por incremento en el valor del activo o por disminución de los pasivos. En términos de cambio de valor, no porque pagué un pasivo y disminuyó mi pasivo, quiere decir que tuve un ingreso. No. Por ejemplo, si usted tiene un préstamo en moneda extranjera, o sea, si usted tiene un préstamo en dólares, que es la moneda extranjera que más usamos aquí, y en la economía la posición del empira contra el dólar mejora, es decir, el tipo de cambio baja. Usted antes, entonces voy a decir números redondos, tenía que pagar un préstamo que por cada dólar pagaba 24 lempiras. Pero en ese milagro el tipo de cambio bajó, ahora ya no tiene que pagar 24 lempiras, tiene que pagar 23 lempiras. Estoy hablando de números bastante grandes para cambiar, pero ese es el contexto. En esa figura usted tuvo una ganancia porque había esperado pagar más. Y lo mismo con el activo. Si usted tiene un certificado de depósito en dólares, si el tipo de cambio baja, el valor de su activo, de su certificado, baja. Si el tipo de cambio sube, o sea que para la mayoría nosotros diríamos empeora, pero el que tiene certificado de depósito se alegra porque va a recibir más lempiras. Esa es la figura cuando dice incremento del valor de los activos o decremento de los pasivos. Es en ese contexto, no en el compro tal cosa y pago una deuda. No. Y estos incrementos en los beneficios económicos dan como resultado aumentos en el patrimonio. ¿Cómo lo vamos a ver? Cuando el resultado que quede sea positivo, va a haber una mejoría en el patrimonio. Cuando el resultado sea negativo, va a haber una disminución. Y aclara el concepto que el aumento en el patrimonio, o sea, el incremento en esta parte del balance, en el patrimonio neto, no tiene nada que ver con aportaciones. O sea, porque recibió una aportación de un socio, no hay un ingreso. Ahí lo que recibí seguramente fue un activo y en esa transacción no hay ingresos como definición de estado de resultados. Y gastos, el planteamiento que nos hacen las NIF es básicamente lo opuesto. Los ingresos hay incremento en beneficio económico, en los gastos hay decrementos o disminuciones en los beneficios económicos por un periodo contable y volvemos. Puede ser por disminución del valor del activo o por aumento del valor de los pasivos. Una disminución del valor de los activos que es gasto y que es facilito de que ustedes se den cuenta. Si ustedes tienen su mercadería en una bodega, en un cuarto, en una habitación, y esa habitación se llenó de agua, eh, algo estuvieron trabajando y se fue material para ahí, se llenó de roedores, automáticamente usted pierde esa mercadería.
al menos que sea algo que pueden salvar en alguna figura, pero la mayoría de figuras lo van a perder. Entonces, eso es la disminución del valor de los activos. O sea, inmediatamente su inventario pierde el valor y lo tienen que asumir como pérdida y ver qué tanto se puede rescatar. Estos gastos disminuyen mi patrimonio y hay que recordar que esta disminución de patrimonio no tiene nada que ver con que los propietarios se vayan y retiren el valor de sus acciones. Diferencias y similitudes entonces entre ambos estados financieros. El estado de resultados muestra el desempeño, es decir, gané, perdí, cómo me fue. Es dinámico porque son ciclos, es decir, aquí se elabora por un periodo. Entonces, nosotros podemos hacer estado de resultados para evaluar si una promoción que yo coloqué para atraer clientes realmente tuvo ese impacto. Y yo voy a decir, la promoción arrancó el 1 de octubre y finaliza el 31 de octubre. Yo haría mi estado de resultados solo por ese mes para ver si realmente hubo una mejoría a resultado de algún cambio de operación. Pero para efectos de cuando vaya a hacer el pago de impuestos del año 2023 ahorita, por ejemplo, lo voy a hacer el próximo año, pues ese mes de octubre va a estar dentro de los 12 meses que yo voy a reportar. Y ahora sí, como ya vamos al segundo estado financiero, ¿cuáles son las similitudes? Muy bien. El valor del inventario final, en estado de situación financiera solo le llamamos inventario y solo nos decían, el inventario del 31 de diciembre es tanto y usted no sabía más. ¿Qué pasó detrás de ahí? Ese valor con el sistema que estamos utilizando en contabilidad 1 implica que las personas fueron y contaron la mercadería que estaba en bodega y dijeron, este es el valor del inventario final. Esto se calcula y en estado de resultados se usa para obtener el costo de ventas y en el estado de situación financiera se reporta como activo. Los resultados del periodo, esa utilidad neta o esa pérdida neta. Los resultados del periodo en estado de resultados es un cálculo y es lo que quedó. En el estado de situación financiera o balance general se colocan en el patrimonio neto. Por eso es que una y otra vez la definición dice aumento del patrimonio o disminución del patrimonio. Dependiendo de los resultados del periodo, es el impuesto sobre la renta, pero también en Honduras tenemos otros impuestos, como la aportación solidaria. Entonces, el impuesto sobre la renta es un cálculo que vamos a hacer con base al estado de resultados, con base a los resultados del periodo. Solamente cuando hay una utilidad. No se paga impuesto sobre la renta cuando hay pérdidas. Entonces, esta es una deuda que yo voy a contraer con el Estado, es decir, será un pasivo y este impuesto va a disminuir el valor de mi utilidad. Y las reservas. Legalmente tenemos que constituir un 5% de reserva legal. Eso nos lo exige el Código de Comercio. ¿Hay instituciones exentas de esa operación? Sí, solamente si son reguladas y es porque el regulador le va a pedir muchas más reservas que el 5% que dicta el Código de Comercio. Estas reservas disminuyen mis resultados y se reportan en el patrimonio neto del estado de situación financiera. Posiblemente todas estas palabras usted dice, bueno, está en un lado y está en el otro. Con esa parte ya avanzamos, porque hasta que ya hagamos un ejercicio que implica cruce de información, vamos a ver dónde están las dos situaciones. Y no importa si es balance general, si es estado de resultados, siempre están las mismas partes de los estados financieros. Y eso es de tono porque estaba en el examen y porque cuando yo les pedí que cargaran el Excel para evaluar las partes de los estados financieros, ahí me di cuenta que no se han fijado más de uno en las partes. Y por eso retomamos. Las partes de los estados financieros, hablamos de el encabezado, que va a ser el nombre de la empresa, el nombre de estado financiero y la fecha. Si es el nombre de la empresa, empresa tal, SDRL, SA, SASB y cualquier otra combinación.
Nombre del estado financiero. En el primer parcial siempre colocamos estado de situación financiera. En el segundo parcial colocaremos estado de resultados. Y fecha. En el primer parcial decíamos al 30 de junio, al 31 de diciembre. Eso pasaba allá en balance. Ahora, en estado de resultados, la fecha dirá del 1 de enero al 30 de junio, para decir cuál es el ciclo que yo estoy evaluando. Del 31 de julio al 31 de diciembre. O si fuera todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, la fecha, la forma en que se presenta es distinto porque los estados financieros nos informan de aspectos distintos. El cuerpo, allá en estado de situación financiera decíamos activo, pasivo, patrimonio, y el activo era activo corriente, efectivo y equivalentes, inversiones, inventarios, y sigo contando. En el estado de resultados, que es lo que vamos a ver ahorita, el cuerpo ya tiene un orden preestablecido, ya tiene un lugar donde se coloca. Y para que se mueva de ese lugar, son eventos bien particulares. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy. Y las firmas. 3 nombres que van debajo, 3 cargos que van debajo: contador, gerente, auditor. No me ha sido relevante, porque yo sé que unos se llevarán muy bien con Excel y otros no. No me ha sido relevante es que tan bien colocados quedaron esos nombres. Algunos los dejaron en una celda, en otros los separaron con espacios, otros los metieron en diferentes celdas y quedaban mal colocados. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en ese punto lo que me interesa es que se acuerden que los estados financieros llevan firmas, y las firmas son del contador, el gerente y el auditor. Estados financieros sin firma no son válidos. Y es más, firma y sello, porque el contador, para que su información financiera sea viable, sea real, sea utilizable, tiene que tener sello, tiene que estar inscrito en el Colegio de Contadores. Dicho eso, entonces ahora sí, vamos a ir a la práctica. Voy a cambiar la pantalla. Ahorita que acabo de decir esto, caí en razón de que cuando estaba transmitiendo esta pantallita, creo que ustedes estaban viendo esta pantalla. Así que solo lo haré rapidito como recordatorio, pero cuando los que vean el video por primera vez notarán que yo sí hice cambio de pantalla ya. Pero se me olvidó porque no estaba transmitiendo mi pantalla, solo estaba transmitiendo el PowerPoint. Lo que les había dicho al inicio, el estado de resultados que se presentan en los estados financieros auditados de las reguladas es de una empresa de servicios, por eso no tiene la misma estructura que vamos a ver en esta clase. Pero lo que yo quería hacer hincapié es la diferencia entre resultado integral contra estado de resultados. El estado de resultados y el estado de resultado integral para efectos de esta clase son exactamente lo mismo. En la realidad, para que usted tenga una utilidad integral o para que usted tenga un estado de resultado integral, tiene que llevar por aparte un control que se llama otro resultado integral. Y ese control lo que hace es evaluar la temporalidad de algunos ingresos, es decir, que no se perciben inmediatamente, sino que se tienen que diferir a lo largo del plazo que le corresponda a esa operación. Y esto es lo que nosotros llamamos como integral. Puede que esas operaciones generen ganancia, puede que generen pérdida, pero la intención de llamarlo así de la norma es para poder monitorear lo que estaría fuera de sus estados financieros, pero que podría tener algún impacto en algún momento dado, en circunstancias dadas. Entonces, esto era lo que estaba transmitiendo, que no hice el cambio de pantalla durante el video. Ok, ahora sí, voy al Excelito. Repito, lo voy a hacer en vivo y voy a cargar el archivo. Cabe mencionar que en la plataforma, ok, así está luciendo para ustedes la plataforma ahorita. En primer parcial, ustedes tienen este archivo que se llama estados financieros, que lo volví a cargar en el segundo parcial. Aquí está. Este archivo es el que tiene el montón de cuentas del estado de situación financiera, que son las únicas que han utilizado hasta ahorita, y hay una hojita adicional que se llama ER, que se refiere a estado de
resultados. Si curosearon, se encontraron la hoja y ustedes dirán, ¿y esto qué es y para qué es? Y no pensaron en nada más. Ahora es que le vamos a dar uso. Por eso es que volví a cargar el archivo tal cual estaba. Veamos entonces, voy a llevar este cuadrito al ejercicio que vamos a trabajar hoy. Ok. Estoy intentando aprovechar todo el espacio posible. Creo que es lo mejorcito que puedo hacer ahorita. El estado de resultados. Aquí digamos que tienen pistas de dónde se colocan los números del movimiento en las columnas. Posiblemente hayan algunas variaciones que sigan siendo funcionales, pero la idea de esto es no batallen con y en qué columna se coloca. Cuando los que somos vieja escuela, fue terrible acordarnos de por qué se colocaba en cada uno. Yo se lo voy a explicar, pero en aquellos entonces no se usaba Excel para las clases, se usaba papel y lápiz y ya. Y de ahí solo era acuérdese. Y para responder, pues solo le daban un oficio en blanco y usted empieza a escribir. En estos tiempos tenemos herramientas, por un lado, y por otro lado, cuando utilizamos aplicativos contables, ellos ya nos crean estos estados financieros. Entonces, no veo razón para que ustedes se tengan que estar como quebrando la cabeza de y a dónde iba, cuando lo que ustedes ya tienen es un proforma que van a llenar. Entonces, voy haciendo el ejercicio y voy a ir explicando en el camino. Ok, veamos entonces. El estado de resultados. En la estructura, por defecto, utilizamos 4 columnas, contándolas de izquierda a derecha. La primera columna generalmente las estaremos utilizando por acá, cuando lleguemos a las compras, gastos sobre compras. Pero en la dinámica vamos a empezar en la cuarta columna, vamos a ir hacia la primera y vamos a finalizar de regreso en la cuarta. Fíjense aquí. Empezamos en la cuarta, nos movemos hacia la primera y regresamos y finalizamos otra vez en la cuarta columna. Ese va a ser el movimiento que va a haber. Aquí tengo un ejercicio X y okay, lo de los signos prefiero hacerlo aquí y no acá. Tenemos la información de los ingresos y gastos de la empresa Almacén Estrella para que nosotros hagamos el estado de resultados para el año de 2022. Primer parte del estado financiero, encabezado. El encabezado tendrá el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, que en este caso es estado de resultados, y la fecha. Entonces, se llama Almacén Estrella, Sociedad de Responsabilidad Limitada, estado de resultados, y aquí le dice que es para el año 2022. Y el año 2022 empezó el 1 de enero y finalizó el 31 de diciembre. Entonces, decimos el periodo que corresponda a esta evaluación, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ya hicimos el encabezado. El cuerpo, que es todo este apartado de aquí, siempre tiene el mismo orden. Siempre se representa la información igual. Si ya se ponen a buscar libros, por ejemplo, el de Horngreen, que es un paralelo para nosotros, él hace un movimiento en el inventario inicial.
él no lo maneja aquí, él lo maneja por acá. O sea, después, primero dice evalúo y después meto el inventario, calculo la mercadería y después resto otra vez el inventario. Esto es una peculiaridad. El resultado como tal no va a afectar, pero él tiene una lógica en ese libro y yo me quedo con el libro que ustedes tienen con ustedes, que es el de contabilidad de Gloria Gabra. Veamos entonces. Vamos a arrancar. Primer cuenta que se utiliza, ventas. Ok. 1.988.000. También lo tengo. 11. 10. Ahora sí. Va directamente a la cuarta columna. Esto es la venta de mercadería. Si yo vendo camisas, pues son las camisas que tengo a 500 lempiras cada una. Y esta venta, como su nombre está a precio de venta. Entonces, este segmento, ventas, devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas, es sobre la información de la mercadería a precio de venta, a precio que yo se lo doy al público. Ok, aquí se lo aviso primero. Veamos entonces si tenemos devoluciones, rebajas y descuentos. Hay devolución sobre venta por aquí, hay descuento sobre venta por acá y hay rebaja por acá. Tenemos las tres. El error recurrente que suele suceder aquí es que solo decimos devoluciones, rebajas y descuentos, pero en el proceso se nos olvida que hay devoluciones, rebajas y descuentos de las ventas y hay devoluciones, rebajas y descuentos de las compras. Entonces, un error frecuente sería como, aquí tengo descuentos, devoluciones y rebajas, pero este de aquí es sobre compras y estos dos sí son de ventas. Entonces, ese es uno de los errores que confundimos, que no nos fijamos en esta palabrita y el impacto cambia. Ahora, en el estado de resultados, cuando estamos haciendo los cálculos, si varias líneas afectan a una línea, entonces nos vamos una columna a la izquierda, colocamos los datos, totalizamos en la derecha, como sería ahorita. Entonces, devoluciones sobre ventas en la tercera columna, rebajas sobre ventas en la tercera columna y descuentos aquí. Entonces, de las ventas totales, que ese es el nombre que también se le da, de las ventas totales, hay devoluciones y rebajas y descuentos, es por estas tres. Sumo las tres y me da este valor. Entonces, del 1.988.000 que vendí, en conjunto tengo devoluciones, rebajas y descuentos por 79.000. En el proceso del proyecto y así como en otros libros hay catálogos que unen estas cuentas. Es decir, devolver, rebajar y descuento tiene exactamente el mismo impacto en mi empresa. Entonces la dejo una sola. Hay otras que dicen rebaja y descuento, para mí es lo mismo, porque el impacto contable es el mismo. Las unen. Devolución, aunque el impacto contable sí es el mismo, la verdad no se parece y una práctica sana es no revolverlas con las otras dos. ¿Por qué? Los de marketing son los que más hacen distinción en cuándo se da una rebaja y cuándo se da un descuento. Entonces, generalmente los descuentos vienen de una promoción, mientras que las rebajas vienen de un evento, es decir, vienen de que
esa prenda tiene algún poquito de daño, es la última que hay, ya no la quiero tener, entonces esa persona es como se la doy a menor precio. Mientras que el descuento es cuando dicen ahorita, eh, bueno, ahorita primero vino el lanzamiento de Halloween para todos, la mayoría de lugares tuvo fiestas ayer, entonces ahorita falta 29, 30, 31, que ya nadie quiere eso, entonces quieren liquidarlo y lo ponen en descuento para que todos se lo lleven. Pero contablemente tiene el mismo efecto. Mientras que las devoluciones es que un cliente dijo, el producto que yo recibí de usted, empresa, no me pareció, no satisfizo mis necesidades. Tenga de regreso y devuélvame mi dinero. Puede que sea, en ese contexto, puede que sea que cuando compró eran bastantes cosas y la empresa no le mandó el pedido en las condiciones adecuadas, también se lo devuelve. Entonces, como práctica prudente, no se debe revolver devolución, rebaja y descuento, porque la devolución sí puede servirnos de control de calidad. O sea, si yo veo que me están devolviendo mucho, algo está fallando en el proceso o alguna debilidad tengo. Entonces, de mis ventas, totalizo estos tres y luego resto. Ventas menos devoluciones, rebajas y descuentos. Ahí. Ahí está. 1.908.300. Cuando vayan a contabilidad 2, estas 4 cuentas se convierten en una. Y el registro contable de esa cuenta única directamente me va a dar este neto. Aquí, como mencioné, lo que tengo es precio de venta. Entonces, por N número de camisas que vendí, este fue el ingreso. Ahora vamos con el inventario inicial. Aquí está. Voy a ir eliminando las filas para no mover tanta pantalla. El inventario inicial es la cantidad de mercadería que yo tenía el 1 de enero en mi almacén. Y son 378.400. Y ese valor lo reporto y lo dejo ahí. Luego vienen las compras. Compras en cualquier modelo. Puedo haberlo hecho al contado, al crédito, puede que haya sido aprovechando una oferta, un Black Friday, no importa. Aquí está. Entonces las compras, no hay operación directa. Entonces las compras me voy una columna atrás. Otro punto clave es que aquí, si ustedes ya le empieza a generar curiosidad, el subrayado se vuelve relevante. Porque cuando usted hace un subrayado, quiere decir que los valores que hayan después de esta línea no afectan estos resultados. Así como lo hacíamos en el balance que íbamos subrayando para hacer los cortes de los subgrupos. Lo mismo pasa acá. Y cuando no se subrayan es porque aquí no hay operación, entonces yo necesito moverme a otra columna porque compras con inventario no hacen nada. Tenemos compras 880, 800. Luego tenemos gastos sobre compras. ¿Qué son los gastos sobre compras? Pues son erogaciones que yo hice para que la mercadería que compré llegue al lugar que necesito que llegue y en las condiciones adecuadas. Lo más recurrente, yo compro fuera de Honduras, me lo traen en avión, me lo traen en barco, pero no llega a Tegucigalpa. O sea, en su momento sí, Tocontín tenía bastante flujo aéreo, ahora se movió a Comayagua.
pero digamos que era el marítimo. El marítimo no llega a Tegucigalpa, se queda allá en Puerto Cortés en su gran mayoría. Otros poquitos se quedan allá por San Lorenzo. Pero yo necesito, porque mi tienda está en Tegucigalpa, pues yo necesito que esa mercadería que entró por Puerto Cortés llegue a Tegucigalpa. Lo que voy a hacer es pagar un flete, pagarle a un camión para que me lo traiga. Ese flete, ese camión que yo pagué para que me trajera, o le pagué a, ¿cómo es que se llama? DHL, Cargo Expreso, o sea, yo le pagué a esas compañías para que me lo trajeran. Eso es un flete. Eso es un gasto sobre compra. Si en el proceso yo tuve que traer la mercadería y pagarle un seguro para que no se pierda, eso es un gasto sobre compra. Si tuve cualquier otra erogación para que llegue en condiciones, gasto sobre compra. Y el gasto sobre compra hace que el costo de mi mercadería incremente. Ojo, el costo hace que las camisas que yo vendo a 500 y que antes las compraba a 100, ahora las compra a 150. Por eso es que cuando una empresa le vende del exterior, con mercadería del exterior, va a ser mucho más cara que comprarlo usted directamente allá, porque ellos tuvieron que pagar impuestos, seguro, flete y cualquier otro gasto adicional. Entonces, por esa razón, las compras se suman a los gastos sobre compras y obtenemos las compras totales. Al igual que con las ventas, podemos tener devoluciones, rebajas y descuentos. Puedo regresárselo a mi proveedor, el proveedor es el que me da la mercadería. Puedo pedirle una rebaja o puedo haberle pedido un descuento. Veamos qué tenemos. Gastos sobre compras, ya los usamos. Tenemos devoluciones, rebajas y descuentos. Tenemos las tres. Sobre compras. Entonces, devoluciones, rebajas y descuentos. En la versión obviamente que yo voy a subir, las cuentas van a estar completas acá. Las estoy eliminando para que no se me quede nada, pero obviamente el ejercicio va a aparecer ahí a la par. Veamos entonces. Tenemos devoluciones, rebajas y descuentos. Ahora, ¿por qué me fui en una columna atrás? Porque las tres filas van a afectar estos 921,000. Ellas tres van a afectar este valor. Entonces me voy una columna atrás, totalizo y luego resto para obtener compras netas. Entonces, compras totales menos devoluciones, rebajas y descuentos me dan las compras netas. Y aquí es donde varía la versión de Holmgren contra la de Gloria Galo. Las compras netas, por ver el subrayado aquí, yo lo primero que haría es colocarlo debajo. Pero el siguiente renglón es la mercadería disponible. Y la mercadería disponible para la venta se obtiene de decir inventario inicial más compras netas. Por eso entonces las compras yo no las coloco debajo, las coloco a la par. 871,400. Entonces, esta es la variación que hace Holmgren. Holmgren no pone el inventario inicial aquí, perdón que no dice inicial, dice inicial. Y ahora está peor. Inicia de un solo con compras, obtiene compras netas, debajo de donde obtenga las compras netas mete el inventario inicial, obtiene el inventario disponible y de ahí le resta el inventario final. Eso es otra manera de verlo. Bueno, yo me quedo con la versión del libro porque es lo que ustedes tienen para consultar después de clase. Al inventario inicial, a la mercadería que yo tenía el 1 de enero, le voy a sumar las compras que realicé durante todo el año. Entonces diré 378 de inventario inicial más 871 de compras netas. Entonces yo tuve durante todo el año mercadería por 1.249.000.
por todo el año. No significa que toda esta mercadería estuvo todo el tiempo, perdón, estuvo todo el tiempo en el año o estuvo junta. No, sino que imagínense que esto fueran tomates. Usted no va a tener un año tomates, usted los va a tener como 2 semanas y se fueron. Entonces lo que va a hacer es los que estuvo en enero, los que estuvo en febrero, los que estuvo en marzo, pero si nosotros acumulamos la información de cada uno de esos meses, al final del año me queda de esta manera. 1.249.000. Y cuando llegamos al 31 de diciembre, pues el personal encargado del almacén recalcula cuánto hay de inventario final. Y aquí hay una brecha con respecto a contabilidad 2. En contabilidad 2, todas estas cuentas de aquí son una sola cuenta. Se llama almacén. Y el movimiento de todas estas cuentas me da el resultado del inventario final. O sea, no tengo que esperar a que el personal de almacén me diga cuánto hay, sino que la misma cuenta me lo dice. Pero eso no quiere decir que no se hace la actividad de inventariar. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo digo, según mis registros, yo tengo que tener mercadería valorada de esta manera. A la par, yo tengo mis tarjetas de almacén que me dice cómo está integrado este valor. Entonces, la actividad de inventariar ya no es para darnos cuenta cuánto hay, es para revisar si lo que dicen mis registros está realmente ahí. Entonces, el inventario, o sea, la actividad de inventario, no la cuenta, la actividad se convierte en una actividad de auditoría. Entonces, la auditoría revisa si efectivamente es este valor, si efectivamente se han identificado las mermas, si hemos perdido, en qué etapa lo perdimos, porque hay cuestiones, hay mercadería que se pierde desde el almacén, desde la bodega, y hay otra que se pierde en el público. Entonces, implica identificar dónde está la brecha donde nosotros podemos perder mercadería. Ok, no, que lo veo bien grandote. Ahí. Entonces, a la mercadería que tuve durante todo el año, le resto la mercadería que tengo al final del año y obtengo el costo de ventas. ¿Por qué? Porque la premisa es descartando mermas, robos, accidentes. Si yo tuve esto todo el año y me quedó este valor, quiere decir que la diferencia yo la tuve que haber vendido. Yo la tuve que haber entregado a clientes. No importa si fue al contado, al crédito, si fue en promo del 2x1, 3x2, no importa. Yo la tuve que haber entregado a un cliente. ¿Eso pasa al 100% de las veces? Claro que no. Por eso les decía. A veces nos toca averiguar en qué brecha, en dónde estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo por merma, o sea, por deterioro, por estivar incorrectamente, por descontrol porque no se usan bien los anaqueles. No lo sé. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Entonces el costo de venta será mercadería disponible menos inventario final. Entonces el costo de ventas aquí son 907.000. Y toda esta información, vamos a ponerle aquí amarillo y aquí. Esta información de aquí está a precio de costo. Entonces, si yo vendo camisas a 500, aquí están registradas a 500 y en todo este movimiento está registrado a 100, digamos, que a eso lo compro. Y en la figura de lo de contabilidad 2, ventas netas y costo de venta está hablando exactamente del mismo producto, que son, ahorita lo que estaba diciendo, las camisas que vendí. Aquí está la información de venta y aquí está la información de costo. Las mismas camisas. Entonces, ahí en contabilidad 2, esto se vuelve súper simple
pero es porque detrás de este cuadro hay unas 6 tablas más. Así que tiene un precio. Vamos a obtener entonces una utilidad o una pérdida. Si yo tengo ingresos de ventas de 1.908.000 y costo de ventas de 907, la utilidad, entonces aquí le cambiamos el nombre. En el proforma dice utilidad pleca pérdida porque no sabemos qué va a pasar en el ejercicio que usted coloque. Pero cuando usted ya lo sabe, le cambia el nombre. Entonces aquí se llama pérdida bruta en ventas. Perdón, utilidad. Perdón, estoy escuchando la huella que tengo atrás. Utilidad bruta en ventas. ¿Por qué tengo una utilidad? Porque mis ingresos fueron superiores que mis costos. Ojo, nótese que aquí yo no estoy hablando de gastos, estoy hablando de costos. ¿Existe diferencia? Sí. Los costos suelen estar relacionados al inventario porque detrás de ello hay un activo que si no uso ese costo, si no lo aplico, queda aquí en un activo. Mientras que lo que viene después aquí, que son puros gastos, no hay activos. Bien o mal utilizado un gasto, tiene el mismo efecto. Así que en la primera etapa yo ya me di cuenta que gané 1.000.000 lempiras solo en la transacción. Pero la transacción de comprar y vender no sucede de milagro, no sucede por sí sola. Necesito de personal, necesito de instalaciones, necesito financiarme, necesito resolver problemas, necesito dar mantenimiento y puedo seguir inventando. Y aquí es donde viene la parte de los gastos de operación. Vamos bajando. Los primeros gastos de operación o los que son por defecto, gastos de administración con gastos de venta. Aquí está venta y aquí está administración. ¿Por qué me estoy yendo a una columna atrás? Porque estas dos filas juntas van a tener efecto en la utilidad bruta en ventas. En la figura de qué hay detrás de aquí, hay exactamente la misma información. En ambos hay sueldos, alquileres, mantenimiento, eh, derechos laborales, alquileres de local, servicios públicos, telecomunicaciones. Solamente que toda esa lista se separa entre los que están en el área administrativa contra los que están en la sala de ventas. Ahí se separa. Entonces, sumamos administración con ventas. Tengo 400.000 de gastos de operación. Si tengo una utilidad y estos son gastos, se restan. Y me da una utilidad operativa de 553.000. Entonces, la utilidad que yo había obtenido solo en la transacción de comprar-vender, solo porque compré barato y vendí caro, ya se vio mermada por el personal que necesito, las instalaciones y el resto de amenidades. Esto es operación. Luego vamos al apartado financiero. Para eso tenemos gastos financieros y productos financieros. Productos financieros es lo mismo que yo diga ingresos financieros. Y el libro va a ir saltando en esas cuentas. Producto contra ingreso. Va a ir saltando. Entonces, de gastos financieros, tengo acá. Y de ingresos, tengo acá. No me gusta que sea equivalente. Vamos a cambiar uno. Okay. Cuando mande el ejercicio, las cuentas que están aquí, van a notar que va a haber una modificación acá, porque no me parece que sea equivalente. Y no.
Vamos a hacerlo al revés. 25.400. Porque si no, no les voy a explicar las versiones opuestas de la misma información. Ok, cambia gastos financieros. Veamos. Aquí en la operación financiera, yo tengo que netear lo que yo estoy recibiendo por operaciones financieras contra lo que yo estoy pagando por operaciones financieras. ¿A qué me refiero? Tengo certificados de depósitos, ingresos financieros. Tengo un préstamo bancario y pago intereses, son gastos financieros. Entonces yo tengo que separarlo y netearlo. Ustedes se pueden encontrar con la situación de que exista ingresos y gastos financieros, o sea, que así se llame la cuenta, ingresos y gastos financieros. El neto de esa cuenta me va a decir si es un ingreso o un gasto. Obviamente, si el catálogo contable ya le dice cuál es la naturaleza y el aplicativo lo desarrolla bien, no hay problema. Pero cuando estamos trabajando a mano y vamos haciéndose todos los movimientos contables y al final es como, me quedó 100,000. ¿Y esos 100,000 qué son? Cuando usted tiene una sola línea. Entonces ahí viene, si esos 100,000 son de cuenta acreedora, es ingreso. Si esos 100,000 son de cuenta deudora, es gasto. Y en este punto es como, eso es confuso. Y la verdad es confuso si no se lleva bien el control. Entonces, por eso, en el contexto académico es preferible separar las cuentas y en el estado de resultados hacer la operación matemática. ¿Qué operación matemática? Ingresos menos gastos. Acá. Ingresos menos gastos. Me queda un valor negativo, 5,100. Y aquí quiero que pongan ojo. Si yo dejo el símbolo negativo, entonces yo voy a sumar porque el símbolo negativo que dejo aquí me va a hacer más por menos va a restar. Si no, yo tengo que hacer la resta porque yo sé que en esta dinámica los gastos son superiores que los ingresos. Por ende, esta operación reduce mi utilidad. Entonces, si yo dejo el símbolo negativo que está aquí en la celda H30, nótese que cuando yo hago el cálculo, yo sumo para mantener el símbolo. Así que si usted hace esta operación, tal cual lo estoy colocando, ingresos menos gastos, o sea, azul menos rojito, cuando usted calcule la utilidad después del uso del capital, tiene que sumar porque aquí ya le va a dar el resultado. Si no, entonces usted va a decir, bueno, aquí me da tanto y esto qué es. Y después hacer la operación matemática para que suba o baje la utilidad. Este se llama utilidad después del uso del capital. Y luego, estas son de operaciones financieras. Esto es de cuestión operativa. Y luego está los otros, el resto. No sé dónde va, no sé exactamente qué es, entonces lo coloco aquí en otros. Pero dijimos productos es lo mismo que ingresos. Pero sí se necesita llevar un buen control detrás de otros, porque a veces hay una mala práctica de que metemos todo en otros y no queremos decir exactamente qué es. Incluso en los catálogos contables a veces existe el otros de otros. Y es como, bueno, ya de por sí era otro, o sea, ya no era ni operativo ni financiero y me dice que hay otros de otros. Ahí simplemente estamos metiendo un buchaque que para efecto de auditoría eso no es correcto. Todo tiene que estar bien ubicado. Y aquí voy a volver a hacer la operación que hice aquí en financieros. La voy a repetir en otros. Tomo los ingresos, le resto los gastos y en esta figura sabemos que los ingresos son mayores que los gastos. Y me da 1,400. Entonces vuelvo a sumar la utilidad antes del uso del capital más otros gastos. ¿Y por qué hago la suma?
porque yo ya hice una operación aquí que si me hubiera dado negativo, me generaría una resta y como me da positivo, me da una suma. ¿Qué puede haber aquí en otros? Si yo me dedico a vender camisas, que es lo que me he estado inventando ahorita, yo me dedico a vender camisas, pero quiero cambiar un carro. Entonces, el carrito que tengo, que es el que se usa en la empresa, lo vendo, pero lo vendo a un precio mayor que mi valor en libros. Ahí hay otros ingresos, porque yo no me dedico a eso, sino que fue una casualidad. Otros gastos que podría ser. Si, por ejemplo, ok, ahí vamos a hacer una pausa, muy buen comentario. Si el carro es de la empresa y le doy mantenimiento, voy a asumir que el carro es el camión repartidor. Si el camión repartidor estaría aquí, en gastos de ventas, porque el mantenimiento y todo ese carro está ahí. Si la reparación es algo de, es que le cambió un amortiguador, es que se dañó, gasto de venta. Pero si la reparación es, por ejemplo, lo que se le suele llamar overhaul, creo, me acuerdo que alguien me dijo leak, en español se llama afinamiento, y yo le creo, porque no tengo con qué discutirlo. Hago ese proceso porque el carro ya está dañado, pero no lo puedo cambiar, no me ajusta la plata, no lo puedo cambiar, entonces voy a hacerle una inversión para prolongar la vida útil. A eso se le llama capitalización de gastos. Y esa capitalización de gastos cambia la vida útil, cambia el costo y vuelve a reiniciar allá en el activo. Entonces, eso sí, se queda por acá. Pero, si me toca dar por perdido el carro, por ejemplo, o sea, pasó algo y no hay para recuperarlo, ahí sí, se viene aquí a otros. O sea, esto ya está fuera de la operatividad. Algo muy recurrente aquí, que está en otros gastos, es, por ejemplo, los faltantes de caja, los faltantes de efectivo, en el contexto que hubo un evento adverso que no era culpa del cajero y me toca a mí absorberlo como empresa. Ahí. El cobro, yo sé que ustedes me van a entender, pero por prudencia no lo quiero decir. El cobro que le hacen algunas personas a unas empresas que se dedican a X en particular, pero que el cobro no es voluntario. Suele estar allí. Entonces, esto es lo que no tenga nada que ver con la operatividad de la empresa. Y haciendo el rewind, si el carro del que yo estaba hablando al inicio es el que se usa para mover a la gente, es el busito que yo le pongo a los que hacen turno nocturno, está en gastos de administración y el mantenimiento, las reparaciones, vienen para acá, para gastos de administración. Digamos que ese nivel de detalle es lo que vamos a llegar cuando empecemos a hacer registros contables. Pero lo que no sea operativo, lo que no sea financiero, se califica en otros. Pero sí, las prácticas de auditoría nos han dicho que con frecuencia meten en otros cualquier otra cosa, que a veces sí tiene un lugar. Entonces lo que se hace es que mover la cuenta. Aquí tengo 549,000 de resultado de utilidad después del uso del capital menos el neto de otros ingresos y gastos. Como el valor es positivo, se llama utilidad antes del impuesto sobre la renta. Si fuera pérdida, termino aquí y se llama pérdida del ejercicio. O sea, se desaparecen estas dos filas y procedo directamente acá. Ok, ahora viene parte académica contra parte real. Deme un segundito porque no me acuerdo qué tan fácil es encontrar. Que yo recuerdo que para esto había que estar registrada. Aquí está. Esta es una. No, eso no es, porque este es por alquiler. No. Ok, pero este es un buen formulario.
Yo sé que casi no se ve, pero nótese que esta imagen que yo estoy transmitiendo por aquí es un formulario. O sea, tiene un montón de líneas, ya está dicho qué es lo que va, cómo va. Aquí. Ok. ¿Qué quiero transmitir? Ok, aquí se ve. Aquí se ve medio medio. No muy bien, pero se ve. Declaración jurada de impuestos sobre la renta, activo total neto, aportación solidaria, persona jurídica. La declaración jurada, como tal es una declaración jurada, lo hacen los contadores de las empresas, donde desglosan este estado de resultados acá para definir qué cuestiones están sujetas al impuesto sobre la renta. Uno, dos. También cuando se desglosa esta parte de otros. ¿Por qué? Recuerden que yo les dije que aquí yo asumo que vendo el carro y le gano. Esos otros ingresos. Pero esa operación está regulada bajo ganancias de capital. Siempre dentro del impuesto sobre la renta, pero se llama ganancias de capital. Ese es un impuesto del 10% de la ganancia. Punto. Ya, no hay más. Entonces, para efectos de estado de resultados, otros ingresos mejoran mi utilidad. Pero para efecto de impuesto sobre la renta, esta operación ya fue grabada con otro impuesto. No se puede volver a grabar con un impuesto. Entonces, este jueguito de esto le corresponde a este impuesto, a este le corresponde otro impuesto, esto está exento, esta operación tiene tal decreto de beneficio, hace que el impuesto sobre la renta no sea exactamente el 25% de la utilidad, sino que es el 25% de la renta neta gravable. Ese detalle se vaya a la clase de tributaria que les corresponda, pero para efectos académicos nos vamos a quedar que el impuesto sobre la renta es el 25% de la utilidad. Para inventarnos una declaración jurada tendríamos que desglosar todo este montón de información e inventarnos un montón de operaciones. Eso no va a suceder aquí. Entonces, para efectos académicos, aunque en la realidad está este archivo detrás, tomaremos la utilidad antes del impuesto y la multiplicaremos por 25%. Es decir, un cuarto de la utilidad se va al impuesto sobre la renta. Y hace que mi utilidad neta disminuya. Entonces tendré utilidad antes del impuesto por 549,000 e impuesto sobre la renta por 137,000, quedándome como utilidad del ejercicio, aquí, 412,000. Así que cuando empezamos con una empresa que por ventas tenía casi 2 millones de lempiras y solo ganó 400,000, eso es bueno, eso es malo, no lo sé, dependerá del rubro, dependerá del giro, las expectativas que tenían, el costo que tuvo la empresa para fondearse. No sé si es bueno o malo. Muy probable, usted y yo digamos 400,000 no está nada mal, pero habrá que ver la expectativa de la empresa y habrá que ver la competencia, porque aquí estaríamos diciendo más o menos, palabras más, palabras menos, que estamos ganando un 21%, pero la competencia tal vez esté ganando un 50% aquí. Entonces diré que mis resultados no son buenos, pero eso es de análisis financiero. Y al igual que el estado de resultados, perdón, al igual que el estado de situación financiera, el estado de resultados también lleva firmas y son las mismas tres firmas: contador, gerente y auditor. Las mismas tres firmas. Entonces, parte de los estados financieros, encabezado, cuerpo, va todo aquí, y firmas, va aquí. De esa manera se presenta el estado de resultados. Entonces, este archivo, que obviamente de lo que están viendo a lo que van a ver disponible, aquí va a estar la lista de cuentas que yo he ido eliminando a medida iba trabajando.
Las fórmulas aquí van a quedar. Donde hay fórmulas, obviamente. No es que haya fórmulas en todas las celdas, pero donde hay fórmulas, aquí van a quedar. Entonces, en parte, si yo cambio un valor aquí por 1000 empiras, estoy poniendo un valor. Aquí cambió y aquí cambió. Fíjense. Entonces, ya está como prediseñado para que usted vaya creando la estructura. Y en esta ocasión, todas las cuentas del estado de resultados aparecieron. O sea, aquí no me tocó hacer ningún tipo de arreglo para que por el estado de resultado. Y aquí es donde yo les dije, yo no les dije en estado de situación financiera, pero ahora se lo voy a decir acá. Si una cuenta no tiene valor, no se coloca. Entonces yo sé que cuando les di la herramienta, las cuentas del balance, usted ya podía colocarlas todas de un solo y solo ir metiendo valores. Y quedaban ese montón de líneas vacías. Entonces, en los estados financieros solo se reportan las líneas que tengan monto. Si existieran líneas que aparecieron y desaparecieron, es decir, quedó en cero, entonces esa línea no se coloca porque quedó en cero. Lo mismo sucede acá. Entonces, en la mayoría de operaciones no hay mayor efecto, o sea que solo le aparecen rebajas y devoluciones, entonces descuentos no. Usted quita la fila de descuentos. Pero acá, ¿cómo afecta? Aquí, donde solo son dos líneas. Si digamos, en el ejercicio no aparece otros ingresos. ¿Okay? Esto es lo que yo voy a hacer. Eliminar la cuenta otros ingresos. Voy a copiar la hoja. Esta cuenta no existe, entonces la línea no aparece. Estos 9100 no se quedan aquí solitos, porque lo que hacemos es mover una columna cuando varias cuentas afectan una línea. Lo que hacemos es colocarlo aquí directamente. Entonces, obviamente, yo quité otros ingresos, la utilidad tuvo que cambiar. Y son otros gastos negativos. Ahí. ¿Ok? Entonces, aquí sí, cuando no aparece la cuenta, los movemos. Para efecto de presentación y para efecto de no tocar el formato, muchos hacen esto y es correcto. Es que no quiero eliminar Feedly porque después no me voy a acordar cuál ejercicio es el que tiene todas las cuentas. Entonces muchos lo que hacen es ocultar la línea, o sea, otros ingresos no tiene valor. Muchos lo que hacen es ocultar la línea y meter aquí y ahí está. No se ve, aunque está oculta para efectos esto, pero no se ve. O sea, no se muestra lo que no tenga valor monetario. Eso es lo que estoy dando a entender. Lo mismo pasa con el balance. El único detalle con el balance es que la gran mayoría utilizó el formato tipo cuenta. Activos en la izquierda, pasivos en la derecha. Perdón, debo de repetirlo. Activos en la izquierda, pasivos y patrimonio en la derecha. Entonces, si hacen el jueguito de ocultar una línea, muy probable la línea que usted esté ocultando en activo sí tenga un valor en pasivo y usted esté ocultando otra fila que sí existe en pasivo. Entonces, pueden suspender el uso de tipo cuenta, dejarlo reporte y empezar a ocultar si no quieren eliminar. Esto están para los que cuando mandaron sus estados financieros solo era, o sea, era la lista de cuentas con valores donde hay valores y el montón de celdas en blanco. No se dejan celdas en blanco, ¿ok? No se dejan celdas en cero, simplemente desaparece esa línea. Y hago hincapié. Activo en la izquierda, pasivo y patrimonio en la derecha. No es activo, pasivo, patrimonio. Sino que patrimonio siempre va debajo de pasivo porque el cuadre, la ecuación contable es activo, es equivalente a pasivo más patrimonio neto. ¿Ok? Entonces, estos estados de resultados. Vamos a seguir con estado de resultados. Este parcial va a ser un poquito más intenso, les voy a ser honesta.
El otro se sintió bien relax. Este va a ser más intenso. Las sesiones van a ser un poco más largas porque va a haber más contenido y porque vamos a seguir repitiendo. Pero adelantándome, dentro de estado de resultados, tenemos dos asignaciones. Uno en la plataforma, que la estoy afinando porque ahorita cuando ya se las estaba poniendo a vista, había algo que no me parecía correcto, que viene de la programación anterior. Lo quiero corregir antes. Y el ejercicio, tareas, perdón, del capítulo de estado de resultados. Entonces, ya ahorita ustedes notarán que en la plataforma ya aparecen los 4 espacios y con el énfasis especial en que 2 son de la plataforma, entonces lo que me van a dar es el print de pantalla de que ya habían hecho ese ejercicio y 2 son guías. Entonces ahí sí me van a mandar el archivo de Excel con todos los ejercicios. En el camino van a definir qué les funciona, si poner los ejercicios uno tras otro o hacer varias hojas. En este aspecto, de los que sí presentaron tareas, de los que sí hicieron los ejercicios, la gran mayoría los felicito, siguieron todas las instrucciones, o sea, nadie me presentó varios archivos de Excel. Creo que solo hubo una persona que lo que me presentó fue varios print de pantalla, pero eran print de pantalla, era cuando hicieron los ejercicios de la PBA, o sea, que mandó las 3 imágenes, no las juntó en un archivo, pero solo fue una persona. Pero de ahí la gran mayoría, me alegro, no me tocó ensamblar tareas. Más bien lo que sí sucedió es que mandaron varias veces la misma tarea. O sea, yo miraba en un momento, es como aquí 20 archivos, pero la plataforma solo me decía que habían como 14. Y era porque no sé si habrá sido en base a la plataforma que mandó 2 veces la tarea o si ustedes lo cargaron 2 veces. Obviamente yo revisé cada archivo para ver si es que había una versión mejorada de la anterior. Pero por lo menos ahí no hubo ninguna situación. ¿Okay? Entonces aquí suspendemos para que mi garganta descanse porque ya me arde. Y nos vemos 10:15, ¿ok? Son casi las 10, nos vemos a las 10:15 para ver la siguiente parte. Okay. Nos vemos en un rato.